¿Qué obtienes cuando cruzas a un héroe de guerra con un asesino de niños? Conoce a Gilles Days, el hombre que estuvo junto a Joan de Arco cuando coronó a un rey y luego pasó la siguiente década torturando y asesinando sistemáticamente a niños en las mazmorras de su castillo. Estamos hablando de un tipo que pasó de héroe nacional al asesino en serie más notorio de la historia en menos de 20 años. Esto no es una ficción de Hollywood, esta es la historia real de cómo el niño dorado de la Francia medieval se convirtió en su peor pesadilla. Una historia tan retorcida que, incluso hoy en día, los historiadores debaten si era un monstruo o simplemente la víctima del último montaje medieval. Al final de este vídeo, comprenderás cómo el poder, el aislamiento y el deseo desenfrenado pueden convertir a un santo en el mismo Satanás. Y créanme, la verdad es mucho más perturbadora que cualquier película de terror jamás podría ser. Nacido en 1405, Gilles de recibió todo en bandeja de plata. Su familia poseía enormes propiedades en Bretaña y Anjou, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Francia, incluso antes de llegar a la pubertad. Cuando sus padres murieron, el joven Guile heredó una fortuna que pondría celosos a los multimillonarios modernos. Pero aquí está el asunto. La riqueza no era suficiente para este chico. Él quería la gloria. Con tan solo 16 años, Gilles se lanzó a la Guerra de los 100 años con el entusiasmo de alguien que nunca había visto un campo de batalla real. Y Sea era muy bueno en eso. El chico tenía un talento natural para la guerra que llamó la atención de todos, especialmente cuando empezó a acumular victorias contra los ingleses. Luego llegó 1429, el año que lo cambió todo. Una muchacha campesina llamada Joan de Arc apareció afirmando que Dios le dijo que coronara a Dufa como rey. La mayoría de los nobles se rieron de ella, no de Gilles. Él vio algo en ella, algo que lo convenció de poner su considerable riqueza y habilidad militar detrás de su causa. Lo que siguió fue pura magia. Gilles luchó junto a Joan en algunas de las batallas más importantes de la guerra. Él estaba allí cuando ella levantó el asedio de Orlón. Él marchó con ella hacia Rennes. Y cuando Carlos III finalmente obtuvo su corona, Gilles Day estuvo junto al trono como uno de los caballeros más célebres de Francia. A sus 24 años, era todo lo que la sociedad medieval admiraba. Rico, valiente, leal y bendecido por Dios mismo. La Iglesia incluso lo nombró mariscal de Francia, el mayor honor militar posible. Gilles Dure estaba viviendo el sueño medieval. Pero los sueños, especialmente los medievales, tienen la desagradable costumbre de convertirse en pesadillas. Juana de Arco fue capturada por los ingleses en 1430. Un año después, fue quemada en la hoguera. Entonces la muerte de Joan rompió algo fundamental en Gilles Duray. El hombre que una vez se lanzó a la batalla con fervor religioso, de repente se retiró de la vida pública, refugiándose en sus extensas propiedades como un animal herido que se esconde en su guarida. Lo que hizo a continuación haría llorar a cualquier asesor financiero. Gilles empezó a gastar dinero como si el mundo se acabara mañana. Estamos hablando de producciones teatrales que cuestan más que el presupuesto anual de la mayoría de los reinos, con vestuario elaborado, actores contratados y decorados que pondrían celoso a Broadway. Ofreció banquetes que duraron días, sirviendo comidas exóticas a cientos de invitados que probablemente pensaron que había perdido la cabeza. Pero la verdadera señal de alerta es su repentina obsesión por la alquimia y lo oculto. Gilles comenzó a coleccionar libros sobre magia negra y contrató a supuestos hechiceros y alquimistas que prometían ayudarlo a transmutar metales básicos en oro. No porque necesitaba dinero. Recuerden que este tipo todavía era ridículamente rico. Pero como buscaba desesperadamente algo que llenara el vacío que la muerte de Juana había dejado atrás, sus sirvientes comenzaron a susurrar sobre extraños rituales que se llevaban a cabo en las cámaras inferiores del castillo. Los lugareños informaron haber visto luces misteriosas y escuchado sonidos inquietantes provenientes de sus propiedades durante la noche. El hombre que una vez luchó por Dios ahora aparentemente estaba tratando de hacer tratos con él. Y luego los niños empezaron a desaparecer. Al principio eran solo uno o dos de los pueblos cercanos a sus propiedades. Las familias pobres enviaban a sus hijos a trabajar al castillo,
con la esperanza de obtener un salario estable y tal vez la oportunidad de una vida mejor. Pero estos niños nunca regresaron a casa. Cuando los padres preocupados hacían preguntas, los sirvientes de Giles daban respuestas vagas sobre enviar a los niños a otro lugar o darles mejores oportunidades. Las autoridades locales, intimidadas por la riqueza y el estatus de Gil, miraron para otro lado. Después de todo, ¿quién iba a desafiar a uno de los héroes de guerra más célebres de Francia por unos cuantos niños campesinos desaparecidos? Pero las desapariciones no fueron aleatorias. Siguieron un patrón. Niños pequeños, generalmente de entre 8 y 12 años, a menudo de pelo rubio y rasgos delicados, niños que le recordaban algo o alguien de su pasado. El héroe de Francia se había convertido en un depredador, y su terreno de caza era cada día más grande. Los acontecimientos que se desarrollaron dentro de los muros de los castillos de Hilder fueron horribles, superando ampliamente la ficción más oscura. Hale desarrolló un método siniestro para adquirir a sus víctimas. Envió a sus sirvientes a las aldeas cercanas, presentándoles atractivas ofertas de empleo, educación o incluso un lugar en el coro del castillo. Padres desesperados que buscaban mejores oportunidades para sus hijos confiaron sus hijos al mariscal de Francia sin sospechar nada. Al entrar al castillo, estos niños se vieron sumidos en una pesadilla. Lo que siguió fue un patrón sistemático de abuso y tormento. Gil no solo acabó con sus vidas, sino que prolongó su sufrimiento. Los relatos de los testigos describen que se preparaba meticulosamente para estas sesiones y las trataba con una formalidad escalofriante. Obligaba a los niños a participar en ceremonias religiosas simuladas antes de someterlos a periodos prolongados de crueldad. Un ejemplo temprano documentado ilustra su inquietante enfoque. Judon, un aprendiz de peletero de 12 años, fue secuestrado bajo falsas promesas. Cuando desapareció, su familia fue engañada haciéndoles creer que había encontrado trabajo en otro lugar. En verdad, Judon se convirtió en una de las primeras víctimas de la sombría historia de Gil. El testimonio de sus propios sirvientes reveló una rutina inquietante. Al principio las víctimas eran bien tratadas, se les daba ropa fina y comidas elaboradas. Luego los llevaron a cámaras aisladas donde Gil les revelaría sus verdaderas intenciones, obteniendo satisfacción de su miedo. Su sirviente Etienne Cororo, conocido como Poitou, contó cómo Gil contenía a los niños, impidiendo que se escucharan sus llantos y luego cometía actos atroces. Los métodos utilizados para acabar con sus vidas variaban, incluyendo la decapitación, el corte de garganta, el desmembramiento o los golpes fatales. Para estos fines se conservaba una espada corta y específica de doble filo, la Brock-Mar. En su confesión, Gil admitió haber tenido interacciones perturbadoras con los fallecidos, incluyendo besar los cuerpos y admirar las cabezas y extremidades cortadas de aquellas que consideraba más bonitas. Él diseccionaba sus cuerpos, a veces mientras aún estaban vivos, y supuestamente encontraba diversión en sus momentos finales. Sus cómplices declararon más tarde que a veces Gil retenía los cuerpos durante días, continuando con sus rituales macabros. Los hornos del castillo se utilizaban con frecuencia para deshacerse de los restos, destruyendo la evidencia de sus atrocidades. Estimaciones conservadoras sitúan el número de sus víctimas en alrededor de 80 niños, mientras que cálculos más amplios sugieren que podría haber superado los 200. Este régimen de terror duró casi una década, y las acciones de Gil se volvieron cada vez más depravadas con el tiempo. Lo más inquietante fue la afirmación de Gil de que estos actos eran parte de prácticas ocultas. Creía que la sangre de niños inocentes tenía poder para sus experimentos alquímicos y podía invocar entidades para restaurar su riqueza y resucitar a Juana de Arco. La Francia medieval fue testigo del surgimiento de su primer asesino en serie documentado que operaba bajo la apariencia de una reputación de héroe de guerra. El hombre que una vez luchó por la salvación de Francia se convirtió en el destructor sistemático de sus niños más vulnerables, un niño a la vez. En 1440, Gildas había cometido un error fatal.
Se quedó sin dinero y empezó a enojar a la gente equivocada. Su derroche de gastos que duró una década había agotado incluso su enorme fortuna. Desesperado por mantener su estilo de vida, Giles comenzó a vender tierras familiares y a pedir grandes préstamos a la iglesia. Cuando los acreedores vinieron a llamar, él respondió de la única manera que sabía: con violencia. Secuestró a un sacerdote que intentaba cobrar dinero de una propiedad de la iglesia y lo retuvo para pedir un rescate, en desafío directo a la ley eclesiástica. Eso fue la gota que colmó el vaso. La iglesia y los nobles locales, que habían estado tolerando en silencio los rumores sobre niños desaparecidos, de repente tuvieron una excusa legal para acabar con el héroe de guerra más inconveniente de Francia. El juicio que siguió en 1440 fue un circo mediático medieval. Gil enfrentó cargos en tribunales eclesiásticos y civiles por herejía, sodomía y asesinato. La fiscalía presentó un desfile de testigos que incluía a sus propios sirvientes, padres locales e incluso algunos niños que de alguna manera habían escapado de su castillo. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunos historiadores modernos sostienen que Gil Day fue víctima del último paradigma medieval. Piénsalo. Era enormemente rico, tenía conexiones políticas y tenía información sucia sobre la mitad de la nobleza francesa gracias a sus campañas militares. Entre sus acreedores figuraban poderosos obispos y nobles que podrían heredar sus tierras si era condenado. El momento de su arresto, justo cuando sus deudas estaban aumentando, parece sospechosamente conveniente. La confesión que selló su destino llegó solo después de que fue amenazado con tortura y excomunión. La justicia medieval no era precisamente conocida por sus protecciones constitucionales, y obtener una confesión de alguien que enfrentaba la condenación eterna no era particularmente difícil. Sin embargo, la evidencia contra él era abrumadora. Más de 100 testigos testificaron sobre las desapariciones. Sus propios sirvientes proporcionaron relatos detallados de los asesinatos, describiendo víctimas y métodos específicos. El gran volumen de testimonios de fuentes independientes hace que sea casi imposible orquestar una conspiración completa. El propio Gil parecía aceptar su culpa con un entusiasmo inquietante. Durante su confesión, proporcionó detalles gráficos sobre sus crímenes que no eran necesarios para los procedimientos legales. Describió sus métodos, sus motivaciones, incluso sus sentimientos durante los asesinatos. O bien estaba confesando genuinamente crímenes horribles, o era el mentiroso más convincente de la historia medieval. El tribunal lo declaró culpable de todos los cargos. El 26 de octubre de 1440, Gil Day fue ahorcado y luego quemado en la hoguera en Nantes frente a una multitud que incluía a muchas de las familias cuyos hijos había asesinado. Se dice que sus últimas palabras fueron una oración de perdón y una advertencia a otros jóvenes nobles sobre los peligros del exceso y el vicio. Nunca sabremos si se trató de un arrepentimiento genuino o de una performance artística final. Lo que sí sabemos es que la Francia medieval acababa de ejecutar a su asesino en serie más notorio o a su chivo expiatorio más espectacular. La verdad, como la mayoría de las cosas en la historia medieval, murió con el hombre mismo. La muerte debería haber sido el final de Gease. En cambio, fue solo el comienzo de su transformación más retorcida hasta el momento. Durante siglos después de su ejecución, las autoridades francesas intentaron borrarlo de la historia por completo. Su nombre fue borrado de los registros oficiales sobre las campañas de Juana de Arco. Los historiadores que escribieron sobre la Guerra de los 100 años olvidaron convenientemente mencionar a uno de sus comandantes más condecorados. La Iglesia, avergonzada por el tiempo que habían ignorado las desapariciones, fingió que nunca había existido. Pero no puedes matar una historia tan buena. Gil Day era un villano demasiado perfecto como para permanecer enterrado. En el siglo XVII, los narradores franceses comenzaron a incorporar sus crímenes en cuentos populares. El rico noble que asesinaba niños en su castillo se convirtió en la inspiración para Barba Azul de Charles Perrault,
el cuento de hadas sobre un hombre rico que mata a sus esposas y esconde sus cuerpos en una habitación cerrada. Los detalles fueron depurados para las historias infantiles, pero el núcleo permaneció. Poder más secreto es igual a horror. El perfil psicológico de Gilel Esdur se convirtió en un modelo para los monstruos ficticios que todavía nos persiguen hoy en día. Un líder carismático que esconde una oscuridad indescriptible. Un miembro respetado de la sociedad que reza por los vulnerables. Un hombre que usa su riqueza y estatus para cometer crímenes. ¿Te suena familiar? Esto se debe a que cada villano convincente desde entonces ha tomado prestado algo del libro de jugadas de Gil Duray. Los criminólogos modernos que estudian a asesinos en serie señalan constantemente a Gil como uno de los primeros casos documentados de asesinato ritualista organizado de la historia. Sus métodos, la cuidadosa selección de las víctimas, la creciente violencia, la manipulación psicológica, se leen como un libro de texto sobre psicología criminal escrito 600 años antes de que existiera el campo. Lo que hace que su legado sea particularmente perturbador es cómo refleja el lado oscuro del heroísmo medieval. Los mismos rasgos que lo convirtieron en un gran caballero. La crueldad, la falta de empatía y la creencia absoluta en su propia superioridad también lo convirtieron en un depredador perfecto. La sociedad medieval creó las condiciones perfectas para sus crímenes al celebrar la violencia y otorgar poder ilimitado a los hombres que demostraron que podían usarlo. Lo más escalofriante de Gil Day no es que fuera un monstruo. Es que era un monstruo que encajaba perfectamente en una sociedad hasta el día en que dejó de hacerlo. Su transformación de héroe a villano no fue un cambio dramático, sino un deslizamiento gradual que nadie quiso notar hasta que fue demasiado tarde. Hoy, su historia sirve para recordarnos que la línea entre la civilización y el salvajismo no es tan gruesa como nos gustaría creer. Cada cultura tiene sus Gilderdei, figuras respetadas cuyos oscuros secretos están protegidos por el poder, la riqueza y la ignorancia voluntaria. El hombre que una vez estuvo junto a Joan de Arco se había convertido en algo mucho más duradero que cualquier santo. Una advertencia permanente sobre lo que sucede cuando la sociedad otorga poder ilimitado a personas que nunca debieron tenerlo. Gildrace demostró que en la Edad Media se podía morir como un héroe y renacer como el hombre del saco. Lo más aterrador no es que fuera un monstruo. Es que era un monstruo que parecía exactamente un santo hasta el momento en que dejó de parecerlo. Un recordatorio de que los depredadores más peligrosos no son los obvios que acechan en callejones oscuros. Son ellos los que están de pie junto al trono, luciendo medallas y ganándose aplausos. Ya sea que Gilday haya sido el primer asesino en serie de la historia o simplemente la víctima de la política medieval, su historia nos obliga a plantear preguntas incómodas sobre el poder, la justicia y la delgada línea entre el heroísmo y el horror.